Saludos, collazos y collacinas, y bienvenidos a este mi canal que como siempre es el vuestro. Hoy el Brisa Hiker 95, una pieza poco vista y que quizá resulte interesante para alguno de vosotros. Así que si queréis verla más en detalle y conocer un poco más sobre este cuchillo, quedaos a ver el vídeo. Bien, la pieza en cuestión es esta. Es un cuchillo de la casa finlandesa Brisa, que podría englobarse dentro de la categoría de utilitarios nórdicos o nórdicos de trabajo. Aunque esta pieza en concreto está pensada para el uso en exteriores completamente, o sea, para las actividades outdoor. Es una pieza curiosa porque da la sensación de que es la propuesta de la Casa Brisa al segmento de los cuchillos, digamos, de trabajo o utilitarios, pensados para un uso más de campo. Diríamos que es la propuesta o la respuesta de Brisa a modelos como pueden ser el Mora Garber o el Condor Terrasaur. Es decir, partiendo de la premisa de un cuchillo ligero y relativamente económico, porque como veremos en todos estos modelos, lo de económicos se acabó yendo por el desagüe, pues lo que hace es proponer un cuchillo del estilo de esos cuchillos de trabajo, de materiales sintéticos y de poco mantenimiento y ligeros, pero dotándolo de una resistencia mayor. Básicamente proponiendo una configuración full tank o despliega completa, aunque veremos que en este caso no es 100% así. Eh, el cuchillo viene en una funda de cuero muy bien construida, con una costilla muy generosa, una buena costura, unos buenos remates, con porte bajo y porte alto, muy bushcraft, y que no tiene ninguna particularidad. Retiene el cuchillo no demasiado fuerte, pero lo suficiente teniendo en cuenta que el cuchillo queda muy metido en la funda y digamos que cumple. Punto y final. En cuanto al cuchillo, como os digo, es un cuchillo de estilo de trabajo nórdico, pues con materiales sintéticos en el cabo y acero inoxidable, pero con algunas características que lo hacen un poco particular y que lo orientan, digamos, a las actividades, a esas actividades en la naturaleza, a las actividades outdoor. Especificaciones, pues longitud total de la pieza 21,5 centímetros, de los cuales 9,5 son de hoja y de esos 9,5 de hoja 9 son de filo útil, aunque en realidad es un poco más porque si contamos el arco de la curva pues se iría prácticamente a los 9,5. De esos 21 centímetros y medio, como os digo, 9,5 de hoja, 12 de cabo, una pala que en su parte más ancha tiene 2,5 centímetros y luego se estrecha, y un espesor generoso de 3, casi 3,5, 3,4 milímetros. Los materiales en los que está construido el cuchillo son acero inoxidable tipo Sandvik 12C27 y el material del cabo es un
polímero plástico diseñado para su uso principalmente en automoción, en la construcción de piezas del interior de los coches, salpicaderos y ese tipo de cosas, y que creo que está desarrollada por Volvo. No me hagáis caso al 100%, pero hasta donde yo he podido saber, creo que este material está desarrollado por la casa de automóviles Volvo. En cuanto a características, poco más que decir. El diseño de la hoja es un drop point y con ciertas particularidades. Estas particularidades vienen dadas porque, al menos la sensación que a mí me da, es que con este cuchillo han pretendido hacer un diseño, digamos, lo más polivalente posible para el uso en exteriores. Y al hacer eso, digamos que han conseguido algo que es bueno, que es que el cuchillo pues funcione relativamente bien para un montón de cosas, pero que tiene su contrapartida negativa, digamos, que es que al final no es un cuchillo que destaque por su desempeño en ninguna de las tareas. ¿Por qué? Primero de todo porque yo creo que han buscado algo, digamos, un parámetro por encima de todos los demás, que es la fiabilidad, la robustez y la resistencia. Y eso lastra otras características del cuchillo. Empezando por el amolado. El amolado es, lógicamente, un amolado tipo Scandi, acero, pero digamos que es muy bajo, es un Scandi muy bajo, y además el grosor de la hoja y el ángulo de ataque del amolado hacen que, si bien corta y corta bien, no tengas esa sensación de penetración brutal de la madera que tienen otros Scandis acero. Digamos que su corte, su capacidad de corte, refiriéndonos siempre yo me refiero al trabajo con madera, a la capacidad de penetración, digamos, no al hecho de cortar un papel. Su capacidad de corte, en ese sentido, está, al menos en mi opinión y por lo poco que lo he usado hasta ahora, muy por debajo de otros cuchillos, tipo pues, los Mora o los Ultaforce. Digamos que corta y corta bien, pero no al nivel de esos otros cuchillos. Sobre todo, ya os digo, porque el vaciado es muy bajito, el grosor de la lámina es bastante considerable porque nos vamos casi a los 3,5 y, y además el ángulo de la hoja, del vaciado, es bastante grueso, digamos, no tiene una angulación demasiado aguda. Eso hace que no corte de esa manera tan espectacular, pero también le da un plus de robustez al vaciado. Más cosas. Como os digo, al querer hacer un cuchillo como muy polivalente para las tareas, todas las tareas, digamos, outdoor, han hecho lo siguiente. El cuchillo es un drop point, la hoja es tipo drop point con una ligera caída, y le han hecho un falso contrafilo en el lomo, que si os fijáis, parte desde aquí hasta la punta. Va afinándose progresivamente desde aquí hasta la punta. Eso le da una buena capacidad de penetración al cuchillo, lo hace más pinchador, digamos, y, y lo afina. Eso yo creo que es porque este cuchillo no es un cuchillo puramente bushcraft, sino que, como os digo, le han querido dar mucha polivalencia y lo han hecho así para poder utilizarlo en labores de caza y pesca también. Gana penetración sobre otros cuchillos de trabajo de este tipo nórdico,
que al tener un contrafilo que es casi una mesa superior, lo hace más penetrante a la hora de pinchar, pero le resta otro tipo de prestaciones a la hora de trabajar, por ejemplo, madera. Este contrafilo, pues, digamos que no favorece los apoyos con el pulgar a la hora de trabajar, por ejemplo, madera con la punta. Lo hace más incómodo. Otra característica del cuchillo, siempre orientada a ese parámetro de la robustez y la resistencia, es que es prácticamente un cuchillo full tang o espiga completa. Aunque no es exactamente una espiga completa, porque como veis, por aquí no sale la espiga del cuchillo, la espiga llega hasta justo donde tiene el agujero para el lanyard, para el cordón fiador. Llega hasta aquí. Y es una espiga muy, muy gruesa. Digamos que la lámina, donde encaba con el cabo, tiene un pequeño rebaje para que la espiga no sobresalga por la parte superior e inferior, pero es una espiga muy ancha y que llega hasta aquí. Os pondré una foto de la lámina del cuchillo para que veáis a lo que me refiero. Vamos que literalmente no es un cuchillo full tang, porque la espiga no llega justo hasta el final. En la práctica lo convierte en un cuchillo de espina completa, de espiga completa, prácticamente. Ha llegado hace muy poquito a mis manos, producto de un trueque con mi padrino Zalbe, Gabriel Zalbe, y solo lo he sacado al bosque un día para una primera toma de contacto. El cuchillo trabaja bien, no tengo queja. Es muy robusto, muy potente y muy robusto. No os he dicho el peso. El cuchillo pesa 105 gramos. No es un cuchillo pesado, es un cuchillo ligero. Y con la funda se va hasta los 185. Pero a pesar de pesar solo 105 gramos, sí que transmite una sensación de cierto peso en la mano y de contundencia. Como os digo, solo lo he sacado un día hasta ahora al bosque para darle un primer tiento y el cuchillo trabaja bien. Corta adecuadamente, se siente muy robusto a la hora de hacer tareas duras como abrir madera con él o pequeñas palancas, a pesar de ser un filo Scandi. Los macheteos, pues no es algo que haga especialmente bien por el peso y por la configuración de la hoja, pero es una buena herramienta. Es cómoda, el polímero este del mango tiene un tacto que sin ser blandito sí que tiene cierta gomosidad en el tacto y se sujeta muy bien. Tiene este modelado en el cabo, en esta parte, que son como imitando escamas de pez que hacen que sin guantes el cuchillo se agarre muy bien. Una especie de pequeño semifinger o pequeña semidactilera aquí para el índice, que lo hace un cuchillo cómodo de agarrar. Quizá le falta un poquito de volumen en la parte central para los cortes por empuje, pero como os digo, no es un cuchillo que a mí me dé la sensación de que esté pensado para trabajar en tareas específicamente bushcraft con madera. Es un cuchillo más para todo uso. Desempeño correcto, sin ser muy destacable. Y sobre todo sensación de robustez, que yo creo que es lo que buscaron, y de resistencia. Otra cosa que, digamos, lastra un poco el cuchillo, en mi opinión, es el tema del precio. Este cuchillo se va entre los 50 y hasta casi los 60 euros. Lo he visto incluso por 62 euros. En mi opinión es un precio excesivo para lo que ofrece, sobre todo en materiales. El acero es un Sandvik 12C27, que es un acero correcto, pero ya está, sin más. Un polímero plástico en el mango,
y una funda de cuero bien realizada, pero que tampoco es ninguna maravilla. En mi opinión, este cuchillo estaría mucho más optimizado su relación calidad-precio si se mantuviese en torno a los 40 euros que a los 50 o 55 o incluso 60 euros al que lo encuentras. Eso le pasa un poco digamos, sus competidores directos, que serían el Condor Terrasaur y el Moragarve, aunque en el caso del Terrasaur el acero es, en mi opinión, claramente superior, porque estamos hablando de un acero al carbono 1095, pero les pasa a ellos también. Eh, como os digo, sería un cuchillo mucho más óptimo en cuanto a relación calidad-precio si se mantuviese en torno a los 40 euros, 35, 40 euros, que por los 50 o 60 que lo puedes encontrar. Así todo, una pieza polivalente y con un desempeño correcto, que como cuchillo de caza, pesca, campismo o bushcraft, cumple, sin más. Habrá que ver qué conclusiones se pueden sacar después de darle más horas de uso, pero por el momento es lo que os puedo decir. Si he de ser completamente honesto con vosotros, es un cuchillo que probablemente yo no me compraría, porque para lo que yo hago, que es básicamente bushcraft, hay opciones mejores, pero que puede ser interesante. Si lo que queréis es una pieza, pues ciertamente polivalente, si vais a hacer tareas y hacer salidas al campo, pues lo mismo sirve para cortar comida que para hacer algún trabajo con madera, que si sois cazadores, pues para procesar piezas de caza o, o- o piezas de pesca. Y poco más que añadir de esta pieza. Una pieza polivalente, robusta, un poco ida de precio, en mi opinión, pero que puede ser una opción interesante. Así que nada más, un abrazo muy fuerte a todos y todas, cuidaos mucho y nos vemos en próximos vídeos.